Concitan justamente la atención es nuestro diálogo matutino, donde traemos gente importante que tiene cosas importantes que decir a nuestra comunidad. Es uno de los destacados e innovadores periodistas de la República Dominicana. Inició como corresponsal con apenas 16 años de edad en San Cristóbal. Ha sido redactor, documentalista, reportero, jefe de redacción, editor político, director de medios. Y en cada uno de ellos ha puesto su marca, y ya hace 14 años, eso fue en el año 2008, cuando lanzó un periódico digital que se ha convertido en la base y donde los dominicanos que estamos en el exterior, pero también aquellos que están en la República Dominicana, siempre lo usan como una fuente para estar bien informados. Es noticia al instante, y para nosotros constituye un gratísimo placer tener a su director en el día de hoy con nosotros, Saúl Pimentel, director del digital almomento.net. Bienvenido al espacio. Buenos días, Saúl, ¿cómo estás? Buenos días, Niurka. Buenos días, los colegas aquí. Gracias por invitarme y por todos esos elogios que de entrada me has hecho. Merecidos. No, merecidos. Inmerecidos, no, digo la trayectoria hay que reconocerla. Un saludo a usted. Sí, Johnny Trinidad es nuestro jefe de redacción, una persona muy dinámica, profesional, muy dedicado. Colaborador 100% con el espacio también Levántate New York. Sí, es importante. Empecemos por ahí, Saúl. ¿Cómo nace almomento.net y cuál en este momento, lógico, luego del posicionamiento de este periódico digital, de el reto de la comunicación en este siglo XXI? Bueno, el periódico nació ya no es un niño ni ya creció, un jovencito, es un adulto joven, tiene 14 años. Nació de la necesidad que nosotros avisoramos de que haya información al instante de producirse. Tú sabes que los periódicos tradicionales publicaban las noticias de hoy mañana. Entonces, al venir este nuevo sistema mundial de que es el Internet, nosotros pretendimos entonces tratar de romper ese esquema de que la gente tenga que esperar al otro día para enterarse de lo que estaba pasando. Noticia fiambre, como le llamábamos. Exacto. Yo quiero que ustedes sepan que el Internet es más rápido que la radio y que la misma televisión. La misma televisión. Y además de eso tiene una cobertura geográfica mundial. Lo que tradicionalmente se publicaban en nuestros medios son noticias de extensión prácticamente local. Recuerdo antes que para una estación de radio escucharse fuera de su área geográfica había que estar insertada en onda corta. Y no todos los medios tenían recursos económicos para encender una transmisión de onda corta. Ahora mismo, por ejemplo, este programa donde estamos, que está en las redes, aunque ustedes no lo crean, se están viendo hasta en China, con solamente darle la dirección al destinatario, lo está sintonizando. Todo depende de la capacidad que tengan los productores y quienes manejan el programa de darlo a conocer a nivel extraterritorial. Levántate New York. Y como por ejemplo, Levántate New York es un concepto de serio, podríamos decir. Pero a veces dificulta a través de las redes vender lo serio y lo que no da nada a la sociedad se vende como tan fácil. ¿A qué se deberá eso, Saúl? Bueno, hay pueden hacer una serie de factores. Yo le he estado dando seguimiento a este programa. Levántate New York. Sí, le he estado dando seguimiento. Incluso vi recientemente a uno aquí de los ejecutivos del grupo Bonje. Oh, sí. Tuvimos a Franklin Soto, que estaba aquí anunciando algo sobre un evento de carácter personal, de carácter particular que él tenía. Y le he estado dando seguimiento al programa. Es un Los privilegio. felicito, Gracias. lo veo muy dinámico.
y está enfocado por el librito, porque lo que se impone en los actuales momentos ante esta profusión y explosión de medios de comunicación a nivel mundial es precisamente la especialización. Saúl. Los medios de comunicación para subsistir en los tiempos actuales y para ser exitosos deben de especializarse en algo. Yo entiendo que no tengo moral para darle consejo a los periódicos tradicionales dominicanos, ni pretendo hacerlo, pero yo entiendo que la falla de ellos está en que no se han especializado. No quieren, por ejemplo, ellos siguen el esquema tradicional, por ejemplo, de que si se desplomó un avión en el aeropuerto de las Américas, como ocurrió en una oportunidad, ya la información la conoce en segundos la gente a través del internet y de los mismos programas de radio y de televisión, y no pueden venir al día siguiente en las ediciones a decir que un avión se desplomó en la Avenida de las Américas, en el aeropuerto de las Américas. Si no, hay que buscar algo mucho más adelantado, mucho más en ese aspecto. Sino ampliar ya meramente de la información. Dar algo novedoso, si es que se van a querer quedar en noticias generales, y si es exacto, y si es, y en cuanto a los programas, me refiero a los medios, especializarse en algo. Nosotros nos pretendemos especializar en noticias al instante de producirse, por eso es que nuestro periódico se llama Al Momento, y la situación está también que ya no hemos podido estar tan al momento porque salen una serie de noticias en las redes, por WhatsApp que le mandan a uno, por las diferentes redes que todos ustedes conocen, y nosotros entonces tenemos que confirmar, validar esa información. Validar esa información, porque no son 2 ni 3 las veces que nos hemos visto precisados a corregir informaciones después de publicarlas, porque nos hicimos eco o de alguien muy enterado, entre comillas, que nos daba la información, o algo que salía en las redes, que es también el problema de las redes. Siempre nos preguntan, pero la principal competencia para ustedes son las redes de internet en los actuales momentos. Entonces, nosotros le decimos precisamente que no, porque nadie tiene credibilidad en lo que dicen las redes. Las desventajas, ¿cuáles son de esta apertura de las redes sociales? Como usted bien dice, ¿cuáles son las desventajas para el ejercicio del periodista? No, la principal de ellas, para ellas y para nosotros, es la falta de credibilidad, porque cada quien difunde una información de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus criterios periodísticos. La diferencia de las redes y un medio profesional es precisamente ese que, como la profesión lo indica, es lo mismo que pasa con la construcción. No es lo mismo una noticia construida por un maestro constructor o por mí mismo en mi casa haciendo un anexo, que cuando lo hace un ingeniero con todos los criterios profesionales habidos y por haber. Eso mismo pasa en materia informativa, en que cuando un profesional la maneja, yo recuerdo hace poco, cuando el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que eso empezó a manera de explosión en las redes, y es una información realmente muy delicada que nos vimos precisados a retenerla un poco hasta confirmar realmente que se había producido eso. Cuando yo vi mis mismas redes, eran por ejemplo muchos amigos y compañeros de tertulia, que a pesar de que en las redes la daban la información, me estaban preguntando a mí: Saúl, ¿esto es cierto? ¿Es cierto esto que te está produciendo? Señor Pimentel, Oscar Pérez, yo no soy periodista profesional. Mi background es un comunicador, ingeniería, y yo he trasladado, yo quisiera saber cómo ustedes lo hacen con la explosión de fake news,
que aparece, o sea, noticia falsa. Existe una metodología para comprobar si una noticia es falsa o no. O sea, de la misma forma que existe en ingeniería o en la ciencia para demostrar si un postulado es cierto o falso. ¿Qué metodología utilizan ustedes para, primero, teniendo en cuenta el carácter inmediativo de su medio de comunicación, que trata de ser de primicias, pero al mismo tiempo establecer de que esa primicia es real? ¿Cómo ustedes analizan una noticia para determinar si es real o cierta? Cuando llega una noticia de improviso a un medio, la primera inquietud que le surge a uno es quererla dar primero que todo el mundo y dar la noticia para dar el palo, como se dice. Tener la primicia. Sí, pero el único mecanismo que hay es un viejo mecanismo que tenemos en la República Dominicana que dice que el diablo sabe por viejo y no por diablo. El diablo sabe por viejo y no por diablo. Hay noticias que desde que le llegan a uno, a pesar de su impacto, yo no sé si le pasa a ustedes también como comunicadores. A mí me pasa como que hay cosas que me huelen y otras me hieden. Y hay noticias como que me hieden, como que hieden. Por ejemplo, antier salieron en las redes unos cambios que hizo Luis Abinader. Pero esos cambios fueron solamente en la mente de quien lo escribió, de poniendo una serie de designaciones de las figuras más polémicas que nombraron a que sé yo quién ministro de la presidencia y viceversa y cosas por el estilo pero desde que esa información a mí me llegó, yo como que algo me dio mal. Por ejemplo, la veteranía también periodística de cada quien y su criterio natural, uno se da cuenta realmente cuando una cosa es cierta o falso, pero todo hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo, de que alguien lo confirme, algún doliente o algún relacionado o alguna autoridad. Los que último confirman las informaciones en este momento son las autoridades. Saúl. Sí, ajá, ok. Bueno, está bien. ¿Hago yo? Ok. Hay en el Congreso en este momento hay una ley, una propuesta de ley de Mordaza. ¿Conocemos más o menos, sabe Saúl Pimentel, en qué consiste esto y qué se va a hacer en este sentido? En la República Dominicana precisamente hay una necesidad de regular lo que se publican en las redes sociales y en internet en sentido general, debido al hecho de que muchas veces se lesionan reputaciones. Pero y si alguien quizás, yo entiendo que ha sido más con buena intención que con mala, ha pretendido regular eso por ley, impedirlo por ley. ¿Qué pasa? Que eso es muy delicado cuando se refiere a informaciones en sentido general, porque lo primero es que quién es el organismo o la persona adecuada y autorizada para decir que una cosa tiene categoría de ilegalidad. Entonces, por eso que eso ha desatado tanta polémica, porque en determinadas circunstancias se puede prestar para darle un mal uso a esa ley. La coartar la libertad de prensa y eso se siente que va ahí por ahí. Se siente que hay lesión a la libertad de prensa, se tiene ese temor, y que también alguien en determinado momento use eso para imponer limitaciones a la libertad de prensa. La libertad de prensa es igual que todas las libertades. Si bien es cierto, realmente se necesita disciplina de prensa, pero al mismo tiempo realmente es muy susceptible, es como el pétalo de una flor que hay que tratarlo con delicadeza. Pero entonces usted está diciendo que hay libertad de prensa en República Dominicana. Total. Yo entiendo que más que libertad de prensa hay libertinaje en materia de expresión. El principal libertinaje existe actualmente en el mensaje que le están emitiendo a la juventud a través de las canciones.
y de las denominadas del género urbano. En la República Dominicana, yo creo que más que hay libertad de prensa, hay súper libertad, y no hay censura. Más bien hay algo peor que la censura, que es la autocensura. Saúl. Cuando nosotros, los mismos medios, nos abstenemos de difundir una serie de informaciones para tratar de ser simpáticos y de no lesionar intereses, por ejemplo, de nuestros anunciantes. ¿Cómo maneja esa parte, perdón? ¿Cómo maneja esa parte al momento? Es decir, tratar de no ser complaciente con aquellos, pero sí dar lo que se supone usted decía en principio, que es la responsabilidad de un medio, de informar, orientar y, ¿por qué no?, entretener y hasta educar. Yo no pretendo ni trazar pautas ni hacer críticas a los diferentes medios, pero yo te voy a responder sintetizando diciendo que el principal beneficio que tenemos nosotros es que nosotros no pertenecemos a ningún grupo económico. O sea, la mayoría de los medios de la República Dominicana pertenecen a grupos económicos. Nosotros tampoco seguimos las orientaciones de ningún sector político, de ninguna naturaleza. En materia política, yo fui editor durante 15 años de cuando entonces el Listín Diario era el principal periódico del país, que dominaba el 92% de la circulación de todos los periódicos juntos, cuando lo dirigía ese afamado periodista llamado Rafael Herrera. Sí. Y como nosotros tampoco pertenecemos a ningún sector político, nos damos el lujo incluso de permitir que la gente se exprese libremente, escriba sus comentarios debajo de las noticias, diciendo de todo. Hasta yo cuando escribo un artículo me dicen a veces de todo, me dicen narizón, me dicen una serie de cosas. Pero Saúl, lo que usted está diciendo se contrapone con la posición que han enarbolado los diferentes medios a nivel mundial, los grandes medios, los más medios. El New York Times toma partido en un momento determinado, el Washington Post toma partido en un momento determinado y hasta ideológico. Y usted me está diciendo que usted mantiene una independencia absoluta de lo que debería ser en cada sociedad un medio de comunicación. Pretendemos mantener una... Se atribuye usted usted cree que usted responden a lo que es los medios alternativos. Medio alternativo. A mí me gusta mucho, curiosamente, la forma en que se ejerce realmente el periodismo en los Estados Unidos. No, pero ahí es peor. A mí no me gusta personalmente no me gusta que los medios de comunicación tomen partido. No significa que uno no tenga hasta una posición, sus afinidades, su idea, sus simpatías. Yo soy amigo personal de Luis Abinader. Sí. Yo tengo hasta su WhatsApp aquí y le escribo en alguna que otra ocasión y la cosa. Y soy amigo personal también del expresidente Leonel Fernández. Tengo esa paradoja, no me puedo ir ni al lado de Abinader, ni tampoco al lado del lado de Leonel. Y no menciono el PLD, no porque no entienda que no tengan mérito, sino porque todavía no ha definido su candidatura presidencial. Pero yo también, comercialmente hablando, entiendo que el éxito del Listín Diario de antes era que era una montaña de equilibrio. Sí, sí. Don Rafael mantenía ese periódico así. Lo veíamos en los cierres de campaña. Hoy le daba la noticia principal cuando el candidato del PRD cerraba su campaña.
porque recuérdese que las elecciones son el 16 de mayo y los partidos tradicionalmente cierran, unos el 13, otro el 14 y otro el 15. Sí, así es. O creo que era de 12, 13 y 14. Entonces, cada vez que uno de esos partidos, que Balaguer cerraba su meeting, le daba la principal del periódico. El PRD de Peña Gómez, la principal del periódico. Y tenía siempre ese equilibrio en que si el periódico, antes los periódicos tenían 8 columnas, cuando eran esos formatos de periódico grande. Entonces, de un lado estaba la noticia del PRD y otra la del Partido Reformista, Partido Contrario. Yo trabajé 5 años con CNN en español y yo decía que me gusta de los periodistas del periodismo norteamericano es que, contrario precisamente a República Dominicana, que cuando hay un ataque o una denuncia contra una persona, nosotros inmediatamente la bombardeamos. Ellos, hasta que no tienen la versión contraria que les sirva de contrapeso a esa información, no la publican. ¿Y a usted le gusta entonces, partiendo de ahí, Es las manipulaciones que hacen los grandes periódicos como CNN, los grandes medios aquí, sobre eventos internacionales que hasta tumban gobierno entonces? Sí, ¿Le gusta a usted? Eso, si usted considera que realmente hay manipulación, No, Bueno, hay yo, mucha manipulación. no es que se considera. ¿cómo que dice? Por ejemplo, Ok. en Bolivia, en Irak. Entonces, Los medios tradicionales, o sea, el nivel de credibilidad de los medios tradicionales de comunicación en los Estados Unidos es entre el 5 al 10%. La gente no cree. Y eso se debe a que a final de los 80, en principios de los 90, aquí hubo un cambio en la forma en que los medios tradicionales de comunicación informaban, debido al surgimiento de los medios de comunicación inmediatos. O sea, el New York Times no puede, por el carácter de su edición, de dar la última noticia. Entonces se cambió de informar a analizar. Entonces lo que se hace en el New York Times y la mayoría de medios de comunicación es analizar las noticias del día. Yo creo que el New York Times se ha ido por lo que yo decía, de que se ha especializado Exacto. Entonces, en un periódico de análisis y de noticias de fondo, precisamente para subsistir, no depender de la noticia del día a día. Sí, Saúl, en ese sentido, ¿cómo usted valora la línea comunicacional que tiene el gobierno dominicano? ¿Hay una línea? ¿O solamente se hacen cosas aisladas, una notita de prensa y ese tipo de cosas? ¿O hay una línea programada desde la unidad de comunicación del gobierno dominicano? Yo lo desconozco, pero entiendo que la meta de todo gobierno y de toda unidad de comunicación de un gobierno es difundir las actividades de ese gobierno, principalmente de su presidente. Ellos lo hacen de manera profusa. Pero vemos que a veces el presidente dice una cosa y entonces parece que no hubo una coordinación con la unidad de comunicación, entonces el presidente tiene que decir otra cosa. No, y a veces veo también, Saúl, como dice ella, que a veces un periódico, no me he fijado eso mucho en el momento, porque usted es más equilibrado. Yo vengo siguiendo el momento de que se inició. Recuerde usted que yo le reportaba, le mandaba muchas informaciones cuando usted inició. Y me ayudó bastante su estilo, que es un estilo moderno, que llega a la gente, corto, pero que llega. Pero que la mayoría de periódicos jerarquizan las informaciones y mantienen las informaciones gubernamentales por encima de las demás. O sea que, por ejemplo, yo puedo generar como partido, líder de un partido, ver que una información preponderante, pero viene el gobierno quizá con una información que no tiene Vamos importancia. a preguntar porque se nos está... No, pero es para poner, tengo que poner el ejemplo. Sí, pero tratemos Entonces, tengo que poner el ejemplo. Entonces prioriza de que el razonamiento sea un poquito más breve. Quizá por razones de que reciben publicidad del gobierno. Entonces, ¿usted cree que eso es correcto?
darle más prioridad en ese sentido, aunque no tenga mayor importancia? Yo entiendo que lo correcto debe ser precisamente darle prioridad a las noticias que tengan mayor importancia noticiosa. ¿Cuál es la prioridad de una noticia? Hay informaciones que le interesan a un grupo de personas, hay informaciones que le interesan a la ciudad entera, hay informaciones que le interesan al país entero y hay otras que tienen carácter internacional. Lo ideal sería nosotros publicar noticias de carácter internacional. Todo depende del criterio de cada quien. Por eso yo decía que no me quiero erigir ni en un crítico ni en un consejero realmente del periodismo tradicional ni de los medios tradicionales. Hay varias cosas que tú has tratado así de soslayo. Por ejemplo, tú hablabas de la brevedad, es un tema muy interesante en materia de comunicación que hay que destacar, en el sentido de que en un momento como el que nos encontramos, en que hay una profusión de medios de comunicación. Cuando me refiero a medios de comunicación, no solamente son los que tienen carácter periodístico, sino también, por ejemplo, ahora mismo tenemos, mira cómo está New York ahí escribiendo por WhatsApp, pero también hay otro que lo recibe por Instagram, por TikTok, por Telegram, por el asunto. Twitter. Como decía el cantante Sabina, Joaquín Sabina, de una serie de redes. Él decía, Sabina, que cuando él escribió las 500 noches, no existía Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni la puta que los parió. Dice él. Entonces, en estos momentos en que hay tantos medios en que uno de comunicarse, yo me voy más lejos, en que nunca como antes el cerebro humano había recibido un bombardeo tan grande de informaciones de manera simultánea como en estos momentos. Si tú vas manejando tu carro ahora, aparecen ante tu vista 200 vallas de diferentes tamaños, pequeñas, grandes, gigantescas. Tú estás escuchando radio, porque la radio ahora se ha convertido en un medio de carro. Muy poca gente ya oye radio en su casa, de que déjame oír radio, ni música de radio. De vehículo. Entonces es de vehículo, tú estás oyendo radio, te están llamando por teléfono y tú quieres responder la llamada. Y cuando entonces tú tienes esa profusión de medios de comunicación, entonces se impone precisamente la brevedad en materia de comunicación. ¿Pero va a desaparecer el periódico y la televisión, Pimentel? No. Por lo menos el impreso, el periódico impreso. Sí, por lo menos el periódico impreso. El papel. Yo entiendo no entiendo que van a desaparecer siempre y cuando ellos se adapten a la realidad actual. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, el mensaje tiene que ser diferente, tiene que ser más corto, tiene que ser especializado, tiene que ser dar realmente lo último de lo último. Tienen una desventaja en el sentido de que resaltaba, yo siempre he dicho que, por ejemplo, para tú leer un periódico escrito, hay que salir a buscar la noticia, hay que escribirla, hay que enviársela a un corrector para que la corrija, hay que entonces enviarla a un departamento de programación, después eso hay que imprimirlo, y después que está impreso, si el camión se dañó, se queda. Hay que distribuirlo en camión, no un camión, llevar un camión al Bronx, a Washington High, a New Jersey. Y si ese camión se dañó, como pasaba muchas veces, que después de haber agotado todo ese proceso, se perdió esa edición, se perdieron miles de pesos. Pero entonces, aún así, en República Dominicana, los periódicos impresos más importantes de allá, usted bien sabe, sabemos todo, los políticos tradicionales prefieren que sus declaraciones
lo he comprobado, salgan en los periódicos más importantes. Aún la tecnología y el papel que juegan los digitales esté por encima y esté acabando y esté conectándose con el mundo. Pero todavía esos políticos dominicanos parece que viven en la Edad Media. Creen en que estos son mejores que los otros. Bueno, eso... No, Acción de gusto ahí. Cuestión, Providencia. Se tiene la percepción, incluso alguien lo dijo aquí, que hay una fuga de periodistas a otras áreas del saber, precisamente por eso, porque los medios tradicionales no tienen cobertura para tantos medios, para tantos periodistas. Incluso se ha visto que se han diversificado en otras áreas y han puesto sus tiendas aparte como programas por YouTube y ese tipo de redes sociales. Sí, bueno, quien primero empezó a sufrir eso, según ustedes podrán ver, ha sido principalmente me refiero a la República Dominicana, a la radio. La radio. Yo entiendo que el declive de la radio informativa, Radio antes comercial, que teníamos Radio radio Notitiempo, Noticiario Popular, Popular. Radio Men Informando, radio de Noticiario Popular, fue precisamente en que cuando en su momento de gloria tenían grandes cerebros. Tú tenías un Radamés Gómez Pepín dirigiendo un noticiero. Tú tenías a Juan Bolívar Díaz dirigiendo un noticiario. Tú tenías a Víctor Melo Báez dirigiendo un informativo. O sea, habían cerebros y muchos. Bienvenido Álvarez Vega, el actual director del periódico Hoy, muy buen periodista, estaba también dirigiendo, creo que sustituyó a Juan Bolívar Díaz. Entonces hubo una fuga de cerebros de la radio precisamente hacia la televisión. En ese momento todos pasaron a ser comentaristas de televisión. De televisión o de radio, y yo creo que ahí realmente fue que vino el declive de la radio. En todos los tiempos y en todos los medios ha habido fuga de cerebros. Lo que hay que realmente tratar de que no se produzca. Pero no podemos pretender ni jactarnos de que eso lo ha provocado el Internet. Hay deficiencias No, en el para periodismo, cerrar. Como en todos los tiempos, en todos los momentos ha habido deficiencia, porque el mejor periodista es el que tiene más páginas para la izquierda trazada. Claro que sí. universidades, entonces no tienen... Oscar, para cerrar. Eso lo dices tú. Vamos, Okay. Oscar. Recientemente aquí en los Estados Unidos, yo no ¿Para estoy qué? muy al día, se han dado fenómenos. Por ejemplo, CNN tiró una línea, quería tener una línea pagada y gastó casi $300 millones en organizarla y promocionarla, y se inscribieron en el primer mes medio millón de personas. Hay un señor Jordan acá que no es profesional, como decíamos nosotros, un carajo a la vela, y tiene 10 millones de seguidores. ¿Cómo, primero, eso afecta el futuro del periodismo en términos de lo que nosotros llamamos los periódicos tradicionales? Primero. Y segundo, ¿cómo ustedes creen que se va a reestructurar el mercado informativo y periodístico, digamos, de aquí a 10 o 15 años, teniendo en cuenta de que los medios, el formato tradicional de organizar una agencia de informativa ha cambiado? Bueno, es una pregunta compleja y difícil la que tú has hecho, pero todo depende realmente de las circunstancias. Todo depende también de los nuevos inventos que se hagan, porque también nosotros estamos aquí y cuando viene a ver, viene un muchacho joven y en un garaje se inventa otra cosa, y ya nosotros nos vemos obligados a cambiar el sistema que tenemos de difusión por ese nuevo que inventó. Se dice que Facebook fue que lo inventaron en un garaje. Sí, Microsoft. Microsoft. Eso, Bill Gates. Bill Gates en un garaje.
Bill Gates y Steve Jobs eran muchachos jóvenes sin ningún tipo de recursos. Y han provocado una revolución a nivel... Así es. Perdón, es que yo no quiero poner la misma pregunta de otra forma. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la profesión periodística frente a ese? La participación esta mañana de aquí de Levántate New York, señores. Queremos agradecer al periodista destacado que nos visita, Saúl Pimentel. Aproveche, Saúl, para que salude a los amigos que son fieles al momento.net y los dominicanos en el exterior. Este es el momento y agradecer de verdad su participación con nosotros en este espacio Levántate New York. Gracias por Bien, yo me siento muy contento de haber participado en este espacio, precisamente en la comunidad del exterior que tiene mayor cantidad de dominicanos, la comunidad del exterior que tiene mayor cantidad de personas. Creo que aquí andan ya, por ejemplo, de acuerdo al último censo, son 2.1. De 2.1, o sea, aquí hay más habitantes que en Santiago, y que en la mayoría de las provincias. Precisamente por eso que nosotros les prestamos tanta atención. Nosotros también tratamos de tener contacto directo con la comunidad dominicana en Europa, que son muchos también. Nosotros en nuestro periódico, sencillamente les ofertamos a ustedes seguir ofreciendo informaciones no contaminadas, que no responden a las orientaciones de ningún sector económico ni político. Son informaciones realmente depuradas, que nosotros no la publicamos hasta que no la confirmamos, hasta que no están bien certificadas. Nosotros pretendemos, no lo hacemos con fin de desplazar a nadie, sino de ofrecer un servicio a una comunidad que lo necesita. Bueno, queremos agradecer en esta mañana la participación del periodista Saúl Pimentel, director del digital almomento.net. Vamos a una pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio Levántate New York. Ya volvemos, no se mueva. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com o llámenos al 848-244-3522 848-244-3522 a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040.
Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Sí, señores, continuamos aquí en el espacio Levántate New York, nuestro segundo diálogo matutino de esta mañana, siempre trayendo gente importante que tiene cosas importantes que comunicar a la comunidad. Nuestro invitado es miembro del Consejo del Distrito 17 de la ciudad de Nueva York, representando a la parte sur del Bronx. Se desempeña como presidente del Comité de Uso de Tierra. Creció justamente donde está el día de hoy.